Alejandra Vives, soy académico del Departamento de Salud Pública de la Universidad Católica. Estoy aquí para darles la bienvenida. Muy contenta de ser unas personas que han aceptado gustosas la invitación. Agradecer que hayan venido a pesar de la hora, la fecha, el calor. Agradecer especialmente al director de la escuela por su presencia aquí con nosotros, el doctor Felipe Joycer, quien aceptó nuestra propuesta y además se acercó más que aquí, al profesor Gonzalo Valdivia, director del departamento. Y quiero agradecer y dar la bienvenida al profesor Joan Vena. Él es profesor de la Universidad Pompeu Fabra, a quien tuve el privilegio de conocer como director de tesis hace ya varios años, y quiero agradecerle haber aceptado la invitación. Por varios años las disciplinas de la salud, o al menos lo que a mí me toca, la medicina y la epidemiología, habían tenido un poco olvidada la importancia y el impacto que tiene la forma en que organizamos nuestra sociedad sobre la salud de las personas. Sin embargo, ya hace algunos años el tema se vuelve a colocar en la agenda de reuniones internacionales, de centros académicos, grupos de investigación, etc. Respecto de la importancia de la forma en que organizamos nuestras sociedades, este mes la organización, la OCDE, señaló que la brecha económica entre ricos y pobres era en ese momento la más grande en 30 años. Por otra parte, ya en el año 2008, la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud de la Organización Mundial de la Salud, en su informe final, señaló que las inequidades sociales están provocando una gran mortandad a nivel mundial. Esto en palabras textuales. En Chile, los resultados de la segunda encuesta nacional de salud mostraron que existen aquí un elevado nivel de morbilidad por enfermedades crónicas, un elevado nivel de factores de riesgo para estas enfermedades, y estas están distribuidas de forma marcadamente desigual por nivel educacional, además de sexo, zona rural urbano, grupos de edad, nivel geográfico. Si la buscamos, la evidencia respecto al impacto de la forma en que organizamos la sociedad sobre la salud es cuantiosa. Pero las preguntas también son muchas todavía, ¿no? Entre ellas, ¿por qué estas desigualdades se observan dentro de los países y entre países? En indicadores como la esperanza de vida, la calidad de vida, los niveles de salud de las poblaciones. Preguntas sobre cuánto sabemos de cómo esto ocurre y además qué se puede hacer para mejorar esta situación. Por lo tanto, consideramos oportuno y necesario mantener abierto el debate sobre este campo, extenderlo, además llevarlo hacia ámbitos donde aún no ha llegado con suficiente fuerza, y además tremendamente interesante nos resulta llevarlo al ámbito de la formación en salud, de las distintas carreras de la salud, digamos. En consecuencia con eso, hemos invitado al profesor Vena para que venga a hablarnos sobre determinantes sociales de la salud e inequidades en la salud desde una perspectiva global. El profesor Vena es médico y doctor en salud pública. En este momento es profesor titular de la Universidad Pompeu Fabra, donde dirige un grupo de investigación en desigualdades en salud y una red internacional sobre condiciones de empleo, trabajo y salud. Se dedica a temas de investigación principalmente en desigualdades, condiciones de trabajo, precariedad laboral, análisis geográfico en áreas pequeñas y impacto de políticas de salud, y tiene múltiples libros, publicaciones, informes a los que se puede acceder con facilidad. Profesor Vena, muchas gracias. Le damos la bienvenida y le dejo el foco. Bueno, buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la invitación a hacer esta presentación. Muchas gracias especialmente a Alejandra, con la cual hemos compartido muchos buenos ratos, también más de un momento de sudor, ¿verdad? Por el intenso trabajo que ella hizo durante estos años en su doctorado en Barcelona, en un tema que es muy relevante y que, por cierto, algo también voy a contar esta mañana. Bueno, el tema que les voy a explicar durante esta exposición tiene que ver con eso que modernamente se conoce como determinantes sociales de la salud y cómo eso se liga con la desigualdad en la salud. Lo que voy a hacer básicamente es tocar tres puntos fundamentales, que son estos que van a ver aquí.
voy primero a poner algunos ejemplos, algunos de los temas que me parecen clave cuando uno piensa en lo que son los determinantes sociales y las desigualdades en salud, y para ver su importancia, su enorme importancia, diría yo, en el campo de la salud pública. Ningún estudiante de salud pública, se dedique a lo que se dedique, puede obviar hoy día el tema de los determinantes sociales y las desigualdades en salud. Tiene que tener al menos un conocimiento básico, un conocimiento necesario para poder entender de qué estamos hablando. El segundo punto tiene que ver con precisamente lo que hacía referencia hace un momento Alejandra, cuando nos decía que hace 3 años la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud de la Organización Mundial de la Salud hizo un informe muy relevante, un informe que también cualquier estudiante tiene que leer, tiene que estudiar, y que tiene que ver con esa visión global de cómo los determinantes sociales afectan a la salud y la desigualdad en la salud en todo el planeta. Y lo que voy a hacer es no tanto resumirlo, el informe lo pueden descargar muy fácilmente, lo pueden leer con toda la tranquilidad desde la página web de la Organización Mundial de la Salud, pero sí me voy a centrar, más allá de todo eso, en alguna de las críticas. El informe es muy buen informe, muy interesante, pero nosotros hemos trabajado en el informe y por tanto también sabemos algunas de sus limitaciones, y uno tiene que aprender tanto de lo que uno propone como también de las limitaciones de lo que uno propone. Y en ese sentido voy a utilizar el ejemplo precisamente de nuestra red, la red de condiciones de empleo. Precisamente nosotros trabajamos 4 años y medio con la comisión y generamos la información, el conocimiento necesario para tener esa visión global de cómo el empleo, de cómo las condiciones de empleo y trabajo afectan a la equidad en salud. Y voy a terminar con algo también muy relevante. Espero que con la exposición vais a entender qué son los determinantes sociales y qué son las desigualdades en salud y de su importancia, pues uno tiene que entender también que en una facultad de salud pública, en un departamento de salud pública, uno tiene que entender que hay que hacer cosas, ¿no? Intentar hacer cosas para mejorar la salud de la población y especialmente aquellos que están en peor situación. Por tanto, voy a hablar un poco de la política, voy a hablar de las políticas, eso que en inglés es más fácil de decir, ¿no? La politics y policy, y voy a hablar de escenarios para el cambio. Este es un poco el menú que he preparado entonces esta mañana. Bueno, cuando hablamos de desigualdades en salud ocurre una cosa bastante interesante, ¿no? Bastante curiosa, y es que las desigualdades sociales están en todas partes y sin embargo muchas veces no somos capaces de entender, ni de ver, ni de visibilizar dónde están esas desigualdades. Si uno toma un mapa del mundo hecho con muchas fotografías por la noche, uno se da cuenta, solamente mirando este mapa, en buena medida, de dónde están una parte al menos de las desigualdades sociales y económicas a nivel global, porque vemos que el planeta está muy desigualmente iluminado. Vemos como Europa, por ejemplo, o Estados Unidos, especialmente en su costa este, o Japón, por ejemplo, están intensamente iluminados. Eso quiere decir muchas cosas. Por ejemplo, África, en cambio, está prácticamente a oscuras en esa visión. Y eso quiere decir tantas cosas como el hecho de dónde se consume la energía en el mundo y quién tiene, por supuesto, acceso a esa energía y todo lo que se deriva de ello, ¿verdad? Porque la energía hoy día es algo fundamental en la economía, y no solo en la economía, sino en tantos y tantos aspectos sociales. Con las desigualdades en salud le ocurre un poco lo que decía el escritor portugués José Saramago, el premio Nobel, cuando decía en una de sus novelas: creo que no nos quedamos ciegos, creo que estamos ciegos. Somos ciegos que vemos pero no vemos. Las desigualdades se ven pero no se ven. Son algo bastante invisible, son algo de los cuales a veces se habla, a veces hay comentarios, etcétera, pero que cuesta mucho de ver, al menos en algunas de las diversas capas que tienen que ver con las desigualdades sociales y desde luego también, como vamos a ver, con las desigualdades en salud. Vamos a ir desde lo más general a luego a algunas cosas más concretas. Desde lo más general uno puede tener una imagen del mundo, por ejemplo, utilizando lo que ven aquí, un cartograma, donde tenemos los continentes del planeta según su distribución de la población y riqueza en el mundo, de tal manera que, por ejemplo, Estados Unidos o Norteamérica tiene el 5% de la población mundial, Europa el 11%, América Latina el 9%, África el 14%. ¿Qué ocurre cuando miramos el mismo cartograma con la riqueza? Lo que ven ahí abajo, vemos que Norteamérica se ha multiplicado por 6,
que Europa se ha multiplicado por 3, que Latinoamérica se ha dividido por 2 y que África se ha dividido por 7. Es decir, ya a nivel global uno percibe una tremenda, una brutal, podríamos decir, desigualdad social o económica en el planeta a nivel de los continentes. Pero claro, esta es una visión todavía muy general. Y además es una visión de la cual uno podría decir, bueno, quizá hay esta situación, pero esa situación está mejorando. Bueno, los estudios, especialmente los estudios de Branko Milanovic en el Banco Mundial de los últimos años, muestran que esto no es así. Y uno se da cuenta de, por ejemplo, la evolución de la desigualdad mundial de riqueza entre países en el último medio siglo, prácticamente en la segunda mitad del siglo XX hasta acercándonos a la actualidad. De tal manera que si la razón del PIB per cápita entre países ricos y pobres era de 1,60 en 1980, 20 años después, al final del siglo, era ya de 1 a 115 y de hecho ahora es mayor, todavía ya ha sobrepasado el 1 a 120. A nivel global nos damos cuenta no solo de esta brutal, decía, desigualdad económica entre continentes, sino además que entre países, a nivel global, eso ha aumentado desde los años 80 de una forma muy clara, muy marcada. Bueno, lo que ocurre además es que, como sabemos, los continentes, pero también los países, son muy diversos, o son muy distintos, o son muy desiguales, que es una palabra que es mejor utilizar. Y eso se puede reflejar en un dibujante que cada día en el periódico español El País, se llama El Roto, el dibujante, pues nos ilustra con unos dibujos realmente muy instructivos sobre muchos temas. En concreto, este tiene que ver precisamente con el tema que hoy tratamos, el tema de la desigualdad. Unos tienen mucho, otros no tienen nada, la media es la correcta. Bueno, esto es lo que suele pasar, yo les he hablado de invisibilidad. Los promedios esconden la desigualdad. Si a uno le ofrecen un promedio, bien sea de empleo, bien sea de lo que sea, uno no entiende bien qué ocurre, llámese la esperanza de vida, llámese la mortalidad infantil, llámese el desempleo o llámese como se llame. Tomemos 4 ejemplos cualquiera de 4 países. No importa además mucho los años, tomemos Hungría, tomemos la India, tomemos Estados Unidos o Brasil. Estados Unidos y Brasil, 2 de los países más desiguales del mundo, ¿no? Y nos damos cuenta de cómo la distribución de los quintiles de los países entre los más pobres y los más ricos es claramente desigual en Hungría, también en la India, pero especialmente en Estados Unidos y en Brasil, especialmente en Brasil, de tal modo que el 20% más rico tiene más del 60% de toda la riqueza en el país. ¿Cómo se traduce eso en la salud? De muchas maneras, y desde luego en una sesión como esta no tengo tiempo para hablar de muchas de las maneras en que se puede traducir, pero sí para ilustrarles con algunos ejemplos. Por ejemplo, en la esperanza de vida. En la esperanza de vida al nacer, el indicador de salud más utilizado, el más universal, el más también accesible probablemente. La esperanza de vida al nacer en el mundo, de hace un par de años, 3 años, era más de 80 años en todo este territorio, menos de 40 años en todo el territorio de la África subsahariana, en algunos países 36, 37 años, y luego había una diversidad de países con 50, 60, 70 años de esperanza de vida al nacer en promedio. Básicamente podríamos decir que, por ejemplo, gran parte del continente africano tiene la misma esperanza de vida que la que tenía, por ejemplo, Europa o Inglaterra, pongamos por caso, en el siglo XVI o el siglo XVII. Hace siglos, ¿verdad? Precisamente el siglo XVII, XVIII, a partir de la Revolución Industrial, cuando rápidamente empieza a subir con bastante rapidez, primero en Inglaterra, luego en otros países, la esperanza de vida. ¿Qué podemos ver entonces en resumen? Bueno, acudamos también a 2 imágenes, que a veces sí que nos dicen muchas cosas, 2 cartogramas. En la parte superior tenemos el tamaño de los países proporcional a su PIB, y en la parte inferior el tamaño de los países proporcional a la mortalidad infantil, el otro indicador de salud más utilizado, ¿verdad? ¿Qué vemos? Bueno, vemos como 2 caras de la misma moneda. Por un lado vemos como Europa, Japón, Estados Unidos, buena parte de Norteamérica, por otro lado gran parte de África y buena parte de Asia se encuentran con las situaciones, digamos, mejores en el primer caso, peores en el segundo caso. Pero la situación o el tema de las desigualdades sociales en salud es mucho más complicado de lo que acabamos de ver hasta ahora. Por ejemplo,
Estados Unidos está aquí, está muy hinchado, el país más poderoso del planeta en términos mediáticos, en términos militares, desde luego, en términos económicos y otros. Pero si miramos dentro de ese país, y lo miramos, por ejemplo, con una técnica bien utilizada como es el estudio de áreas pequeñas, uno se da cuenta de que Estados Unidos no es un país, Estados Unidos son muchos países, llamados Estados Unidos. Pero dentro de Estados Unidos hay una serie de zonas que tienen altísimos niveles de pobreza y que fundamentalmente se agrupan sobre todo en esa zona de la parte oriental de Estados Unidos, donde se acumulan, por cierto, y donde viven, por cierto, una buena parte de la población más pobre y en general de raza negra de todo el país. ¿Cómo se relaciona esto con la salud? Bueno, los estudios nos muestran cómo, sobre todo también en buena parte, el mismo territorio que acabamos de ver, estos son datos ya un poco antiguos, del año 90, la esperanza de vida era de 60-69 años, otros territorios alcanzaban los 80 años y de hecho, los estudios nos han mostrado cómo esas desigualdades en la mortalidad han crecido. No se han reducido, sino al contrario, han crecido. De hecho, hay zonas, como por ejemplo Washington, que tienen, y al lado otros, Montgomery County, por ejemplo, tienen algunos esperanza de vida de casi 80 años, otros esperanza de vida de 60 años prácticamente. Es decir, 20 años de esperanza de vida, lo cual es una barbaridad, lo cual es brutal en términos de salud en muchos sentidos, ¿no? Si miramos de otra manera el país, el mismo país, Estados Unidos, podríamos verlo por un estudio clásico muy utilizado en el campo, múltiples publicaciones científicas. Ustedes entran en las páginas de las publicaciones científicas y encuentran decenas y decenas de estudios, de tal modo que podemos ver cómo la distribución según ingresos de la población norteamericana de Estados Unidos, entre los más pobres a la izquierda y los más ricos a la derecha, sigue una línea casi perfecta, no perfecta, pero casi, con otro indicador de salud bien utilizado, como es la tasa de mortalidad ajustada por edad, de tal manera que los más pobres tienen la tasa de mortalidad más alta, los más ricos tienen la tasa de mortalidad más baja, pero luego hay, si se fijan, como si fuera una escalera. ¿Y eso qué quiere decir? Eso tiene un mensaje social, ético, podríamos decir, político, si quieren, muy importante. Quiere decir que la desigualdad en salud no es un tema de pobres, o no es un tema solo de pobres. Eso es una visión muy pequeña. Ni tampoco es una visión de marginados o de excluidos. Esta población de aquí, que no necesariamente son pobres, les podríamos llamar clase media, tienen una mortalidad claramente más alta que estos de aquí, ¿verdad? Y por tanto tienen también mucho que ganar, o al menos potencialmente mucho que ganar. Este es un ejemplo clásico de lo que se conoce hoy día en este campo de investigación como el gradiente social de salud mediante medidas de estratificación social. En este caso son los ingresos, podríamos utilizar educación o podríamos utilizar muchos otros ejemplos. Tomemos otro ejemplo, también de países ricos, tomemos el caso europeo, ahora mismo bajo una intensísima crisis económica de la cual quizá podemos discutir o comentar un poquito más adelante. Bueno, en el caso de Europa en general nos encontramos como hay diferencias tan notables como, no tantas, quizá como en el caso de Norteamérica, pero también impresionantes, de hasta 16 años en la esperanza de vida. Pero nuevamente el tema es mucho más complicado y lo voy a utilizar, lo voy a ilustrar con un ejemplo también de la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud de la OMS. Si tomamos por ejemplo el caso de Escocia, aquí está, y tomamos una ciudad como Glasgow. En Glasgow hay barrios ricos y hay barrios pobres, como suele pasar en muchas ciudades del mundo, claro está. En Glasgow, un recién nacido que viva en el suburbio de Carlton va a vivir 54 años, en promedio. Siempre estamos con el tema de los promedios, claro. 28 años menos que uno que nazca a 12 kilómetros al norte en un barrio rico llamado Lenzie. Dicho de otra manera, un niño que nazca en Carlton tiene 8 años menos de vida que un niño promedio que nazca en la India. O dicho de otra manera, si quieren, en Europa hay muchas indias que están escondidas porque son invisibles, porque no las vemos y porque la desigualdad no se ve, la desigualdad se estudia,
pero no es fácil de ver la desigualdad. Solamente hay casos muy concretos que se puede ver. Si uno va por ciertas ciudades de Estados Unidos, por ejemplo, y uno pasea por barrios muy ricos y junto al lado tiene barrios muy pobres, entonces sí, a lo mejor tiene una cierta percepción de lo que es la desigualdad. Pero si no, se ve la pobreza quizá, pero la desigualdad es un fenómeno más estadístico, más abstracto, que cuesta mucho más de analizar y de entender. Bueno, y si hemos puesto unos cuantos ejemplos de las desigualdades en salud, ¿por qué? Una pregunta fundamental en tantos ámbitos de la vida, pero que desde luego en el campo de la salud pública nos tiene que importar mucho. ¿Por qué ocurre eso? ¿Cuáles son las causas, cuáles son las razones que hay detrás de esas brutales? He puesto unos cuantos ejemplos, pero podríamos estar toda la mañana viendo ejemplos de muchos países del mundo, viendo ejemplo tras ejemplo tras ejemplo, ¿verdad? No solo por mortalidad, lo podríamos ver por estado de salud percibido, por conductas a la salud, por muchas cuestiones. ¿Por qué? Bueno, hace unos años un epidemiólogo social inglés, que de hecho ha sido muy citado por el presidente de la comisión de la OMS, de la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud, dijo un par de reflexiones que yo creo que son oportunas, son interesantes. Al pensar en las causas de todo eso, dijo: hay algo que tiene que ver con lo que la investigación médica trabaja, analiza, los clínicos, los biólogos, el trabajo de ciencias básicas, muy importante, ¿quién lo duda?, que tiene que ver con lo que Jeffrey Rose llamaba las causas cercanas de la salud, causas cercanas o proximales de la salud. Son causas relacionadas con los agentes infecciosos, las deficiencias o excesos nutricionales, el hábito de fumar, la exposición a tóxicos, la genética, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso, por ejemplo, que en el campo de las políticas de salud se traduce en recomendaciones que todos los gobiernos, prácticamente de todo el mundo, hacen. Si ustedes, por ejemplo, repasan esta lista que les pongo, pues todo el mundo está familiarizado hoy día con esta lista, con estos consejos para tener buena salud, ¿verdad? No fumes, sigue una dieta equilibrada, haz ejercicio, maneja el estrés. Todo ello recomendaciones importantes, no hay ninguna duda de ello. O sea, en el caso, por ejemplo, del tabaco costó ni más ni menos que desde el año 50, cuando hay los primeros estudios epidemiológicos ya muy serios, ¿verdad?, por Dolly Hill en Inglaterra y por Winder y compañía en Estados Unidos, hasta el año 64, cuando definitivamente está claro que esto de fumar no es bueno para la salud. Costó bastantes años, no fue tan fácil, ahora quizá nos lo imaginamos más fácil, no fue fácil en términos de investigación aclarar el tema, ¿verdad? Y lo mismo con la dieta, con hacer ejercicio, por ejemplo, todos los estudios en Norteamérica ligados con las enfermedades cardiovasculares, los estilos de vida, etcétera, etcétera. Pero esta visión es una visión incompleta, no es que sea falsa, pero es incompleta, y como es incompleta no es del todo cierta. Y eso tiene que ver con la otra cara que nos dice precisamente Jeffrey Rose al hablar, además de las causas cercanas, al hablar de lo que él llamaba las causas de las causas. ¿Por qué la gente fuma? ¿Por qué la gente está expuesta a tóxicos? ¿Por qué la gente hace ejercicio? Fíjense ustedes, no estoy hablando a nivel personal ni individual, que esa es una visión. Es una visión que es muy importante, que la puede tener un clínico, un médico, un psicólogo, quien sea, muy importante. Si una persona está enferma, va a ver a un médico y bueno, no me encuentro bien, oiga, haga ejercicio, no fume, pierda peso, lo que sea. Esa es la visión individual, muy importante, pero si queremos entender la salud pública, esto no es suficiente. Necesitamos una visión colectiva, y esa visión colectiva, indefectiblemente, pasa por la visión de conjunto, y la visión de conjunto pasa por esto, por la visión de qué causas hay detrás que hacen que la gente tenga más o menos probabilidad de fumar, hacer estilos de vida, etcétera, saludables, etcétera. Causas de las causas, como decía Jeffrey Rose, como son temas objeto de la investigación social, económica y política, y por eso la salud pública es un tema tan complejo, porque abarca desde la genética o la biología, a la psicología, a los estilos de vida, a la clínica, a muchos temas, pero también a la sociología, a la política y a muchos aspectos ambientales, laborales, etcétera, etcétera, etcétera. Y otro epidemiólogo, completando esa visión, David Gordon, hace unos años hizo una propuesta crítica
de esa visión demasiado individual, demasiado individualista de la salud, ¿verdad?, que al final uno puede traducir en eso que un autor, William Ryan, decía en los años 70, culpar a la víctima. Si tenemos una visión demasiado individualista de la salud, lo que estamos haciendo es culpar a la víctima. ¿Por qué? ¿Por qué la gente no puede hacer ejercicio físico? Yo no le puedo pedir a una mujer que vive sola, que tiene 3 hijos, que a lo mejor se levanta a las 5 de la mañana, que apenas gana para vivir, que se levante a las 6 de la mañana a hacer ejercicio físico, cuando tiene que estar cuidando a sus hijos, etcétera, ¿no? No se le puede pedir, porque esto puede que una persona lo haga, pero esto es una heroicidad, ¿verdad?, personal. El tema de la salud no es lo más importante para esa persona. Y eso tiene que ver con las causas de las causas. David Gordon, como les decía, hace unos años hizo una lista de consejos alternativos a esa visión demasiado individual de la salud, proponiendo una visión social. Y esa visión social, que era como una especie de broma, como ahora van a ver, era para criticar esa visión que les he puesto. Él dijo: no seas pobre, pero si eres pobre, deja de ser pobre. Y si no puedes, intenta no ser pobre mucho tiempo. Claro, uno no elige ser pobre, ¿verdad? No vivas en una zona deprimida y pobre, pero si vives, cámbiate de lugar. No trabajes en un trabajo estresante, no vivas en una vivienda de mala calidad, etcétera, etcétera. Bueno, no elige quien quiere, elige quien puede. Al menos en términos sociales. Desde luego en términos personales siempre uno tiene algo que decir con su vida, por supuesto. Pero en términos sociales, repito, no elige quien quiere, sino quien puede. Y esto lo voy a ilustrar con un ejemplo interesante, creo que bien conocido, que muchas veces se opta por poner esa visión demasiado individual de los problemas de salud. El ejemplo que les voy a poner ahora es el ejemplo que tiene que ver con 2 caras de la misma moneda que en la visión global de la salud hoy día son muy perceptibles. 2 epidemias, 2 de las más importantes. Desde mi punto de vista, la epidemia social más importante es la desigualdad social. Luego lo voy a explicar y quizá lo vamos a entender un poco mejor. Pero 2 epidemias, como son la epidemia del hambre, sigue siendo, ¿verdad?, los estudios de la FAO y otros muchos estudios nos muestran que básicamente 900.000 millones de personas de los 7.000 millones de personas que viven en el planeta pasan hambre o están malnutridos. Es un problema muy gordo, muy serio, ¿verdad? Junto al hambre tenemos otro problema: la obesidad. Y resulta que en términos de obesidad o de sobrepeso hay hoy día más personas incluso que las personas que pasan hambre. Por un lado el hambre, por el otro lado la obesidad y el sobrepeso. Bueno, hay muchos estudios, muchas revistas que se encargan, muchos carteles que por supuesto hablan de este tema, de la epidemia mundial de la obesidad. Y por supuesto los estudios científicos hablan de la epidemia de la obesidad y buscan también sus causas. Y hablan de la epidemia infantil de la obesidad, etcétera, etcétera, ¿no? Con cifras realmente abrumadoras, porque si unimos la obesidad con el sobrepeso, resulta que en muchos territorios del mundo alcanzan cifras altísimas. Solamente en algunas zonas de Asia tenemos cifras un poco más pequeñas. Una obesidad que ha ido en aumento. Por ejemplo, nuevamente tomemos el caso de Estados Unidos para ver cómo los mapas desde el año 94 al año 2005 nos muestran, se van poniendo cada vez más rojos los mapas, quiere decir que van aumentando las cifras de obesidad, las cifras promedio de obesidad en los distintos estados de Estados Unidos, y al mismo tiempo de una enfermedad correlacionada muy importante como es la diabetes. Más obesos, más diabetes. También ocurre en el mundo, de hecho, con patrones muy diferentes. De hecho, lo que ocurre es que en los países pobres, en los países medios, en los países ricos, la obesidad sigue patrones sociales diferentes. Recuerden lo que antes les he dicho, no fuma quien quiere o no elige quien quiere su salud, sino quien puede. Tampoco elige necesariamente a nivel global los hábitos nutricionales de la misma manera según uno viva en los países de baja renta, donde la obesidad es más prevalente, hasta ahora al menos entre los ricos, o en los países de alta renta, donde la obesidad es más prevalente entre los pobres. Y esto es dinámico, esto va cambiando, ¿verdad? Del mismo modo que, por ejemplo, por ponerles otro ejemplo, en España, las clases sociales más pobres, en los hombres, fuman más que las clases sociales más ricas, pero no así en las mujeres. Pero en 10 o 15 años vamos a ver cómo eso se va a invertir también en el caso de las mujeres, y son las mujeres pobres las que van a fumar más.
Y eso, además, todo este tema tiene implicaciones en la salud biológica. Es decir, nosotros estamos hablando de cómo esos factores sociales, económicos y políticos, luego voy a referirme más a ellos, inciden en la salud, y inciden en la obesidad, inciden, por ejemplo, en el colesterol. Esto forma parte de un estudio científico muy conocido, los estudios Whitehall, entre los funcionarios del Ayuntamiento de Londres. Son funcionarios del Ayuntamiento de Londres, pero dentro de los funcionarios hay distintos salarios, hay distintas situaciones, unos están mejor, otros están peor. Y lo que ocurre es que existe también ahí un gradiente debido a las cifras de colesterol. Peor situación sociolaboral, niveles de colesterol más alto. Dicho de otra manera, es como si esos factores sociales, que estoy empezando a explicar, se metieran dentro del cuerpo de las personas y se expresaran biológicamente, en este caso, a través del colesterol. Si solamente nos fijamos en el colesterol, no entendemos, por ejemplo, el fenómeno que les estoy describiendo aquí. Las causas de todo ello y de la obesidad, ¿dónde se buscan? ¿Dónde va la inmensa mayor parte de recursos en todo el mundo ahora mismo en investigación? Desde luego en Europa, en Estados Unidos, en muchísimos países. Por ejemplo, lo ejemplifico con este estudio ligado a un gen asociado con la obesidad, publicado en quizá la revista más importante, más conocida, más prestigiosa del ámbito clínico y médico, ¿no? El New England Journal of Medicine. Y desde luego eso con noticias que llegan a las revistas, la genética de la obesidad, la causa genética de la obesidad, ¿verdad? En realidad, la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud mostró o indicó que la obesidad no es un fracaso moral que recaiga necesariamente en los individuos, sino que la epidemia de obesidad global es un buen ejemplo de cómo los problemas de salud se configuran socialmente. Cómo los problemas de salud se configuran socialmente. Esto que lo podemos poner aquí con un dibujito tomado entre comidas para los ricos, comidas para los de medio, comidas para los pobres. No es fácil alimentarse bien si uno tiene una vida muy dura, ¿verdad? Y uno no tiene tiempo, y uno tiene un salario muy bajo, y uno no tiene una tienda donde comprar a lo mejor verduras o vegetales o lo que sea, ¿verdad? Etcétera, etcétera. De hecho, a nivel global, la situación es todavía enormemente más compleja, porque para entender la epidemia global de obesidad deberíamos entender algo que podemos llamar el complejo industrial alimentario, y de cómo se imbrincan, cómo se interrelacionan muchos factores ligados con las potentísimas cadenas de restaurantes que se expanden por todo el planeta, las cadenas de supermercados, la elaboración de comida precocinada, la compra, transporte, transformación de productos, las biogenéticas, semillas, etcétera, etcétera. Todo un gran tema que en salud pública apenas si es conocido y apenas si es tratado. ¿Cuál es el papel de las grandes corporaciones en todo este tema? Apenas si hay información. Mientras una enorme cantidad de recursos y de investigadores están intentando analizar las causas genéticas de la obesidad, resulta que una parte de los posibles problemas o orígenes o causas de las causas apenas si son investigados y apenas si son conocidos. Les pongo un ejemplo, solamente uno. El caso de determinadas políticas de corte neoliberal en la India, donde en la entrada de multinacionales, por ejemplo la Monsanto, porque hay que poner nombres y apellidos a las cosas, ¿verdad? Y otras, durante años, mediante la privatización y concentración de la industria de semillas y la pérdida de variedades propias que los campesinos habían utilizado durante siglos en ese país, llevó a un incremento de las deudas en esos campesinos y de hecho a una epidemia masiva de suicidios en los campesinos por el hecho de no tener control sobre los temas o los productos o los factores que hacían que tradicionalmente fueran su trabajo como campesinos a lo largo de la historia. Bueno, en resumen, lo que les acabo de contar tiene que ver con eso que modernamente se conoce como determinantes sociales de la salud.
Esta es una lista, no es completa, pero bastante completa. Los factores políticos, las políticas sociales, los ingresos, la educación, la ocupación, el desempleo, las condiciones de trabajo, la seguridad alimentaria, la calidad de la vivienda, el transporte, el medio ambiental, etcétera, etcétera. Y por supuesto, no último, ni menos importante, la atención a la salud. La atención a la salud es muy importante, pero cuando uno va a ver al médico, al sanitario, ya se encuentra enfermo, normalmente, o pide ayuda. ¿Por qué se encuentra enfermo? ¿Por qué necesita ir allí? Hoy día tenemos muchísima evidencia, toneladas de artículos, toneladas de estudios, toneladas de informes que nos muestran cómo estos factores sociales, estos determinantes sociales, inciden en la salud. Eso que precisamente en Chile a partir del año 2005 se puso en marcha mediante lo que fue la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud, a la cual antes hemos hecho referencia. Como decía Alejandra, ¿no? Una de las conclusiones de la comisión, pueden entrar en la página web de la OMS, fue un trabajo de cientos de personas durante 5 años, casi 5 años, desde el año 2004 hasta el 2008, 4 años, y donde una de las conclusiones era esta: la injusticia social está matando a la población a gran escala. Hemos hablado antes de la esperanza de vida de África, por ejemplo, ¿no? La reducción de las inequidades en salud, hemos hablado, por ejemplo, del caso de Glasgow y de Carlton, de uno de los barrios de Escocia, y esto es un imperativo ético. Y eso se debe fundamentalmente, no exclusivamente, porque la atención sanitaria es muy importante, y la atención clínica es muy importante. Cualquier persona que está enferma lo sabe, porque cuando acude a un médico, a una persona que le puede ayudar, ¿verdad? Pero es sobre todo la combinación de políticas sociales, intervenciones deficientes, situaciones económicas injustas y malas políticas. Todo eso se puede visualizar en un modelo teórico. Este es un modelo de la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud española, que después de la Comisión Internacional hizo también un informe de la situación en España, y mediante un modelo teórico bastante sencillo, pienso yo, ayuda a entender por qué, cómo se producen esas desigualdades en salud. ¿Por dónde empiezan los problemas o por dónde empieza la situación? Empieza por lo que la Comisión llamaba los determinantes estructurales de las desigualdades en salud. Los gobiernos, sus tradiciones políticas, los actores económicos, los actores sociales, las políticas que se ponen en marcha o que no se ponen en marcha. ¿De qué tipo? De la vivienda, del trabajo, del empleo, del medio ambiente, etcétera, ¿verdad? Todo ello cruzado por algo fundamental, y es que en la sociedad hay géneros, el tema de sexo, género, desde un punto de vista social, el tema de la edad, el tema de la clase social, el tema de la etnia, el territorio, ligado con relaciones de poder diferentes en los países, y que están detrás de el impacto que todo ello tiene en lo que llamaba la Comisión Española los determinantes intermedios. Todo esto es un gran cúmulo de cosas que va a producir condiciones de empleo y trabajo diferentes, trabajo doméstico y de cuidado, especialmente en el tema de género, un tema bien importante, tema de ingresos o distribución, vivienda, etcétera, factores psicosociales, factores biológicos, no nos olvidamos de ellos. La biología es importante, siempre es importante como resultado final, o a veces no final. Por ejemplo, hay algunas enfermedades que son puramente hereditarias, muy pocas, puramente hereditarias, desde luego desde el punto de vista de la salud pública totalmente despreciables, no porque no sean importantes, sino porque son muy pocas, y todas las demás representan una interacción entre el medio genético, hereditario, y los factores sociales. Y si no, que se lo pregunten a los trabajadores de Fukushima, que recientemente han estado expuestos a altísimos niveles de radiación y han sufrido desde luego muchísimas mutaciones genéticas y probablemente cánceres en los próximos años, ¿no? Los servicios de salud y finalmente la producción de desigualdades en salud. Bueno, el informe de la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud ha tenido recibimientos muy diferentes. Ha tenido recibimientos muy críticos. Por ejemplo, la revista The Economist, que es una muy buena revista, pero es una revista de corte neoliberal, muy bien hecha, pero políticamente muy sesgada, ha criticado duramente al informe de la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud, diciendo pues que era un informe que pedía la luna y que era utópico y no sé cuántas cosas más. Y otros grupos, por ejemplo el Instituto Fraser de Canadá o otros, han hecho también una serie de manifestaciones en este sentido.
En otro sentido, los epidemiólogos sociales en las revistas científicas en general han promovido una visión positiva. Han dicho que lo que dice la comisión, el informe, es interesante, es útil, es importante, vale la pena leerlo y que globalmente están de acuerdo con sus conclusiones y con sus principales resultados, ¿verdad? La honestidad, el coraje, la síntesis de la evidencia y otros muchos elementos que no me entretengo aquí por un tema de tiempo en detallar, ¿no? Y por otro lado, ha habido también críticas, y especialmente en el mundo latinoamericano, diciendo que el informe es muy bueno, el informe es muy útil, pero al informe le faltan cosas. Y estas cosas que al informe le faltan, conviene destacarlas, aunque sea muy brevemente. Fijémonos en un tema interesante cuando uno piensa en un informe de estas características. Las palabras. ¿Qué palabras se usan? Si ustedes miran las palabras que utiliza el informe, se dan cuenta como, por ejemplo, aparece una palabra muy importante hoy día, el cambio climático, pero no aparece en ningún caso la palabra crisis ecológica. Por ejemplo, aparece 33 veces la palabra conflicto, no aparece casi apenas la palabra guerra. Aparece la palabra estratificación, apenas sí aparece la palabra clase social, ¿verdad? Estratificación por ingresos, por ocupación, por género. Aparece la palabra temporalidad en el contrato, aparece más la palabra precariedad en el empleo. ¿Por qué? Bueno, nosotros generamos el concepto, o ayudamos a generar, antes hacía referencia Alejandra, en ese sentido, el concepto de precariedad en el empleo, y hemos sido impulsores de que ahí también en el informe se recogiera este concepto. No voy a entretenerme mucho en estos temas que faltan, pero hay que decirlo. El informe hay que leerlo, pero el informe también hay que criticarlo, al menos en ese sentido. Por ejemplo, desde el punto de vista ecológico, antes hemos puesto algunos ejemplos, ¿no?, de cartogramas. Fijémonos en el cartograma de la huella ecológica. ¿Dónde están los países que están, digamos, desgastando el planeta en términos ecológicos? Debido al enorme consumo, al enorme gasto energético, etcétera, básicamente la mayor parte de países del norte. ¿Dónde están, en cambio, las muertes atribuibles a la mortalidad por el cambio climático? En gran parte, nuevamente, el continente africano y buena parte del continente asiático, ¿no? El tema ecológico, por tanto, la crisis ecológica tan fuerte, con la pérdida de biodiversidad, la erosión del suelo, la pérdida de materias primas, la lucha y la competencia por el agua o por el petróleo, etcétera, ¿no? Todo este tipo de cosas. Si uno piensa en salud pública a nivel global, tiene que pensar necesariamente en esto. No lo podemos obviar. Por ejemplo, el tema del gasto militar. ¿Dónde se gasta? ¿Dónde hay gasto militar? Bueno, Estados Unidos, lo ven aquí, está como una pelota a punto de explotar, porque claro, 40 y tantos % del gasto militar viene de Estados Unidos. Y además con un crecimiento importante en los últimos años que no se ha detenido bajo la era Obama, por cierto. ¿Dónde están las muertes principalmente por guerras y conflictos? Pues sentimos decirlo, pero nuevamente más de lo mismo que hemos visto antes, ¿no? Y pensemos que el tema de la guerra es un tema, o el tema militar en general, es un tema muy importante. Pensemos que en el siglo XX, el siglo de tanto desarrollo, de tanta tecnología, de tanto progreso en cierto sentido, murieron debido a las guerras casi 200 millones de personas, lo cual no es nada menor, desde luego, ¿no? O pensemos en las muertes de civiles, cada vez en mayor proporción. Nada que ver lo que pasaba en la Primera Guerra Mundial a lo que pasa en las últimas guerras. El 80-90% de muertes ahora son civiles. O por ejemplo los niños soldado, cientos de miles de niños soldado. O por ejemplo las minas, cientos de miles de minas distribuidas por todo el mundo, y una larga lista de temas muy importantes. Segundo tema de déficit en la comisión, en el informe de la comisión. Tercer tema, el tema de la clase social. Posición socioeconómica, se dice a veces en investigación, en epidemiología social. Fijémonos qué curioso, el informe de la comisión, el marco conceptual de la comisión es este, lo pueden ver ustedes en el informe, lo podéis ver, y ahí se habla de posición social.
educación, ocupación, ingreso, género, todo esto está muy estudiado. Hoy nadie puede dudar de esto en campo de la investigación científica porque hay decenas y decenas y centenares de estudios del impacto que todo esto tiene en la salud. O sea, esto prácticamente es como que fumar es malo para la salud, ¿verdad? Es imposible evitar este tema. Pero fijémonos cómo este marco conceptual, que es el que salió finalmente, obvió algo que parte de las personas que trabajaron en la comisión habían desarrollado durante meses, que era básicamente poner el énfasis también en el tema de la clase social. El término clase social desapareció. De hecho, hay revistas, por ejemplo, el New England Journal of Medicine. Si vosotros enviáis un artículo, que cuesta mucho publicar ahí, por supuesto, a esa revista, probablemente no vais a poder publicar con la expresión clase social. Probablemente vais a tener que publicar con la expresión estatus social. Porque la palabra clase social tiene implicaciones muy diferentes y que ligan con lo que, por ejemplo, esta socióloga inglesa, Mel Barley, decía, ¿no? La clase es un concepto inherentemente relacional, porque eso quiere decir que unos tienen y otros no tienen. Unos tienen mucho y otros tienen poco. Unos tienen más, otros tienen menos. Y ahí hay un juego de relaciones sociales que muchas veces está poco estudiado en el campo de la investigación. Otro tema que obvió la comisión, y muy difícil, y ahora complico un poquito el tema, es el asunto que en investigación científica se llama la complejidad. Los temas son muy complejos, los temas de investigación, no son nada sencillos. Y desde luego yo he intentado poner ejemplos sencillos aquí, ¿no? Pero cuando uno piensa en cómo ocurren los problemas sociales, uno tiene que referirse, por ejemplo, a lo que decía este importante, no sé por qué no ha salido aquí el nombre, Gunnar Myrdal, este economista sueco, decía hace años lo siguiente: en la realidad no hay problemas económicos, sociológicos, psicológicos, médicos, biológicos, ¿verdad? Lo que hay son problemas, y los problemas son todo a la vez. Las personas no somos, mira, soy mujer o soy de clase rica. No, en general es todo a la vez. Uno es mujer o es hombre de una cierta clase, es inmigrante, vive en una cierta zona, vive con una vivienda o con unas características, y todo eso ocurre a la vez. Y todo eso influye no solamente en la sociedad, sino que influye en la salud. Y hemos visto algunos ejemplos. Hemos de aprender a dominar los complejos problemas que existen en la realidad utilizando cualquier medio que esté a nuestro alcance. Esto es muy complicado, ¿eh? Esto hay que reconocerlo. La investigación multidisciplinar o transdisciplinar, donde en teoría deberíamos poner biólogos, psicólogos, sociólogos, politólogos, médicos, estadísticos, ambientalistas, todas las carreras que se estudian en salud pública juntos, pues es muy difícil, porque la realidad, estudiar esto con los métodos, con los datos, con los análisis, con los modelos estadísticos o con lo que sea que tenemos a mano, no es nada sencillo. Les pongo un ejemplo de esa complejidad que utilizamos de hecho en uno de nuestros informes, el ejemplo que viene documentado en un grandísimo documental que, si no han visto, yo desde mi punto de vista les recomiendo, La pesadilla de Darwin, en la cual ocurría o se nos explicaba lo que ocurría en el lago Victoria, el segundo lago más importante, más grande del mundo, y donde nos contaba ese documental una historia, y en esa historia precisamente se hace referencia a esa complejidad de factores. En esa historia, que no les voy a resumir para no aburrirles y para no alargarme, había factores de tipo ecológico, había factores ligados a las condiciones de empleo, a la economía, a la sociedad, a la política y finalmente a la producción de salud, o de mala salud, o de desigualdades en salud. Y todo eso ocurre a la vez, y el documental es una simplificación de la realidad también, a su vez, ¿no? Y eso quiere decir que realmente entender la realidad es un fenómeno complicado. Otro tema, y el último que quiero tocarles antes de pasar a las condiciones de empleo, y creo que voy muy mal de tiempo, tiene que ver con el tema de la historia. Yo no les voy a decir que en una facultad o un departamento de salud pública uno tenga que ser historiador, pero uno tiene que tener un mínimo sentido histórico de las relaciones también en el campo de la salud. Eso tiene que ver con lo que Eric Hobsbawm, el venerable historiador británico, que ha hecho la era de los extremos o el siglo XX corto en una fenomenal
publicación sobre lo que ha ocurrido en la segunda mitad del siglo XX, decía precisamente en esa publicación: la destrucción del pasado es uno de los fenómenos más característicos y misteriosos de finales del siglo XX. La mayoría de hombres y mujeres jóvenes de finales de siglo crecen en una suerte de presente permanente, sin que exista ninguna relación orgánica con el pasado colectivo de los tiempos que viven. Vivimos en el presente, nunca hay pasado, nunca sabemos los orígenes de las cosas, nunca recordamos lo que ocurrió, nunca recordamos los fenómenos que hay detrás de lo que ocurrió. Bueno, en el campo de la salud, esto que es un tema no tan estudiado, se puede ejemplificar, por ejemplo, con este caso, el caso de lo que ocurrió en la transición entre la Unión Soviética y Rusia. En la Unión Soviética, con la elección de Gorbachov, el colapso final de la Unión Soviética, la crisis del rublo, en apenas 10 años perdieron 10 años de esperanza de vida. Eso es inaudito en la historia moderna, es inaudito. 10 años en un país, digamos, ampliamente desarrollado, mediante la fenomenal crisis económica, todos los procesos de privatización y demás que vivió un país tan enorme, tan denso como o tan poco denso en este sentido poblacional como la Unión Soviética, y cómo se perdieron 10 años de esperanza de vida. ¿Quién perdió más? Bueno, otra vez, no todo el mundo por igual. ¿Recuerdan la frase del roto que les puse al principio? Los promedios esconden desigualdad. Bueno, pues las personas de educación, con menor nivel de educación, perdieron más o bajaron más su esperanza de vida, o aumentaron más, si quieren, su mortalidad en comparación con las personas con la educación más alta, tanto en los hombres como en las mujeres, entre los años 88, 89, 93, 94, esa doble comparación, ¿verdad? Bueno, les voy a explicar un poco, y voy a intentar ir un poco más rápido, algunos aspectos, y me voy a saltar algunas diapositivas también para no alargarme mucho y así tenemos algo más de tiempo para el debate. Les iba a poner un ejemplo precisamente del determinante social de la salud que yo conozco más, el que he trabajado más en los últimos años, que es el caso de las condiciones de empleo y trabajo. Esta es la página web de nuestra red de condiciones de empleo y trabajo. En el año 2007 hicimos un informe para la Organización Mundial de la Salud, donde intentábamos documentar pues una serie de condiciones y aspectos de cómo todo ello produce desigualdades en salud, que dio lugar recientemente, el año pasado, a un libro, una publicación que aquí tienen, en la cual extendimos, ampliamos toda la información referida al empleo, al desempleo, a la precariedad y a otros factores. Y ahora les voy a explicar un poco, voy a poner algunos ejemplos ligados con esa investigación y nos permiten profundizar un poco más en algunos de los temas que hemos ido viendo hasta ahora. El empleo y el trabajo es un determinante social fundamental. Y en cambio, curiosamente, es un determinante social bastante escondido, al menos desde cierto punto de vista. Asa Cristina Laurel nos decía, una sueca que vive en México hace muchos años y trabaja en temas laborales, de salud laboral: cada cual conoce y sufre sus condiciones de trabajo, pero ignora las de los demás. Son situaciones vividas por todos, pero como cotidianidad de masas escapan al observador. Las personas sabemos cómo trabajamos o cómo estudiamos, quizá, pero no sabemos muy bien, quizá, cómo trabajan las personas a nuestro alrededor. Les voy a poner un ejemplo. El caso de la precariedad laboral. En los años 80, Alemania vivió una tremenda oleada de inmigrantes procedentes fundamentalmente de Turquía. En esa situación, un periodista crítico, un periodista de investigación, intentó saber cómo vivían y cómo trabajaban esos inmigrantes turcos que habían llegado a Alemania. Este es el personaje, este periodista alemán, Günter Wallraff. La pregunta de Günter Wallraff era: ¿cómo viven, cómo trabajan, en qué condiciones y cómo eso puede afectar a su salud esos inmigrantes en Turquía? Y Wallraff lo que hizo fue disfrazarse de turco durante 2 años y medio, porque él no vio otra manera de conocer la realidad
de la forma de vivir de los turcos y cómo eso podía influir en su salud, y durante 2 años y medio trabajó en múltiples trabajos, muchos de ellos de riesgo, para saber las condiciones de empleo, de trabajo de los turcos. Todo ello lo resumió en un libro, Cabeza de Turco, y todo ello además lo grabó en un vídeo que en esa época, imagínense, hace 30 años, los vídeos eran de este tamaño, ¿verdad? Pesaban un montón, y él lo grabó en una bolsa de mano y pudo grabar bastantes imágenes en blanco y negro que han quedado reflejadas en un documental precisamente llamado Cabeza de Turco. Wallraff decía en su libro cosas como estas: cuanto más brutal y más agotador era el trabajo, mayor era el menosprecio humano y la humillación que sentía. Si esta sociedad fuese realmente democrática, podría hacer muchos reportajes sin esconder mi identidad, pero él no veía ninguna manera de entender cómo vivían los trabajadores turcos más que disfrazándose de trabajador. Se puso una peluca, se tiñó el bigote, dijo que no hablaba bien el turco, ¿verdad?, porque venía de una familia que no había tenido ocasión de aprender bien el turco, había viajado, etcétera, ¿no? Y en ese sentido es un ejemplo de lo difícil, de la frase que les ponía hace un minuto de esa Cristina Laurel, lo difícil que es conocer la realidad, lo invisible que es la realidad en muchos sentidos. Bueno, nosotros en el campo del empleo y la salud hemos promovido un concepto que le hemos llamado el empleo justo, como una especie de horizonte, como una especie de desideratum, si quieren, de dónde habría que llegar cuando uno piensa en el empleo o las condiciones de empleo, ¿verdad? Un empleo que tenga libertad ante la coerción y no como los millones de personas que hoy día trabajan en una situación de altísima coerción o, por ejemplo, como luego veremos, en situaciones de esclavitud, literalmente. Seguridad en el empleo. 4 de cada 5 trabajadores en el mundo no tienen ninguna seguridad en el empleo, no tienen protección, en datos de la OIT. Un nivel de ingresos justo, por cierto, claro, podemos discutir qué quiere decir esto, un nivel de ingresos justo, pero lo que está claro es que hay millones de trabajadores que tienen, a pesar de tener 2 y 3 trabajos, y eso ocurre en países como Estados Unidos, por ejemplo, sin ir más lejos, tienen un nivel salarial muy bajo. Protección social, beneficios en el empleo, respeto y dignidad en el trabajo, participación en el lugar de trabajo o enriquecimiento desde el punto de vista vital. Trabajar puede ser muy agradable, puede ser muy reconfortante, muy satisfactorio, puede ser una pesadilla, ¿no? Bueno, ese desideratum que es el empleo justo, nosotros lo hemos traducido en nuestro trabajo, en nuestro libro, básicamente en estas principales condiciones de empleo. Hay personas que todavía trabajan en una situación de empleo estable a tiempo completo, no muchas en el mundo. El desempleo muy elevado, especialmente en los países ricos y especialmente en los países en alta crisis, les voy a poner luego un ejemplo, mucho menos en los países pobres, porque en los países pobres la gente no puede permitirse estar desempleada. El empleo precario, luego vamos a hablar un poco más, el empleo informal, el trabajo infantil y la esclavitud. Y todo ello, como antes les he comentado, cruzado, porque si no, no entendemos, o entendemos mal, cruzado por los mecanismos sociales que configuran a cada individuo y a la sociedad en general. La clase, el género, la edad, la etnia, el estatus migratorio y el territorio. Bueno, me voy a saltar alguna diapositiva. Este esquema conceptual intenta reflejar de algún modo también nuestro modelo para entender cómo el empleo produce desigualdades en salud. Antes hemos visto uno más general, en este caso tienen ustedes las relaciones de poder que existen en cada país, en cada territorio, en cada gobierno, en cada situación de mala salud. Todo esto es muy complejo, yo lo estoy explicando en apenas unos segundos, y eso, si uno lo quiere entender bien, realmente tiene que profundizar con bastante calma y con bastante tranquilidad en el tema, ¿no? Les voy a poner un ejemplo, les voy a poner el caso concreto para analizar alguna de las condiciones de empleo, el caso del desempleo. Por ejemplo, tomemos el caso europeo, ahora mismo bajo una crisis realmente muy fuerte, la situación del desempleo, que es muy diversa en distintos territorios de Europa, y especialmente si tomamos el caso de España, que es un laboratorio
social para entender el impacto del desempleo en la salud. Fíjense ustedes en la diferencia entre el norte y el sur, un mapa de áreas pequeñas, algo que las personas que hacen análisis geográficos conocen bien y la importancia que eso tiene, con una amplia desigualdad entre el norte y el sur, especialmente el suroeste de España, ¿verdad? El desempleo ha producido, tanto en el año 91, por cierto, como en el año 2001, persistencia de resultados. El desempleo en España, aquí tienen los datos globales, la evolución del desempleo y cómo con la crisis económica, que arranca con muchísima fuerza el 2007-2008, emerge la cifra que tenemos hoy día en España, prácticamente 5 millones de personas en desempleo, ¿verdad? Con, además, curiosidades que siempre en investigación hay que tener en cuenta. En enero del 2002, así como por arte de magia, 500.000 de personas, digamos, de parados, dejaron de estar parados, dejaron de estar desempleados. Parados es una expresión que utilizamos en España, ¿no? Dejaron de estar desempleados y pasaron a ser inactivos. Por tanto, la cifra, vean ustedes en la evolución, se redujo así como por arte de magia, algo que si uno no conoce el campo de la investigación y cómo se configuran los registros o las definiciones, pues a uno le podría parecer algo asombroso. Bueno, el desempleo en España tiene cifras tan dramáticas como estas que les muestro aquí. Con la crisis económica mundial, sobre todo en Europa, en Estados Unidos, en Japón, en otras zonas, 1 de cada 20 nuevos parados en el mundo viene de España, 2,4 millones de parados de larga duración, de muy larga duración, sin ingresos, hogares sin trabajo. No sirve de nada o de casi nada que a uno le den el dato del desempleo en España. ¿Por qué? Porque el desempleo en España es el 46% en los jóvenes, el 35% en los inmigrantes. Si uno es analfabeto es un 45%, pero si uno tiene un doctorado es un 2%. Entonces una cifra del 21% como tenemos ahora está bien, es útil, pero no muy útil, ¿verdad? Y sabemos de sobra que el desempleo afecta a la mortalidad, afecta a peores conductas a la salud, mucho más alcoholismo, afecta a tener peor salud mental y afecta a multitud de enfermedades relacionadas con el hecho de estar desempleado y sobre todo si no estás protegido delante del desempleo, ¿no? Bueno, me salto algunas cosas. El caso de la precariedad en el mundo, hoy día imposible de estudiar, 1.400 millones de trabajadores pobres en el mundo. Ejemplos muchísimos, uno por ejemplo el caso de las maquilas en Centroamérica. Buena parte de la ropa que se viste y que se utiliza en muchas partes del mundo es fabricada por cientos o miles de mujeres especialmente que tienen vidas laborales muy duras y que encima de todo el trabajo, digamos, tienen que hacer todo el trabajo doméstico. Otro riesgo para la salud, en este caso ligado al género, el trabajo doméstico. El empleo informal, no tener contrato. El empleo precario puede ser tener un contrato en malas condiciones, el empleo informal ya es directamente no tener contrato. Donde la realidad es que a pesar de que podemos poner muchas cifras y muchos millones y muchos datos, lo que ocurre es que todo eso se refleja en personas. Y ese sufrimiento se refleja en la vida cotidiana de las personas que cuando se hacen estudios cualitativos te explican lo que les está pasando. Las personas en precariedad, los desempleados, las personas en empleo informal, etcétera, etcétera. Recuerden lo que antes hemos dicho, son temas en gran parte invisibles y que solamente uno vive cuando realmente se da cuenta de su propia realidad. Los ejemplos también son muy variados. Tomemos el caso de los desguazadores de barcos, un ejemplo que es una muy buena metáfora de la globalización, ¿verdad? Estos enormes barcos que transportan mercancías por todo el mundo, que son las que podemos encontrar en los supermercados de todas las ciudades de todo el planeta, que son transportados por estos enormes barcos que cuando ya no funcionan son desguazados, ¿verdad? Alguien se encarga de deshacerlos. Y la primera pregunta, la primera cuestión es ¿dónde? Bueno, pues por ejemplo en Bangladesh o la India, en países pobres. ¿Y quién lo hace? Pues normalmente trabajadores pobres, trabajadores que trabajan sin mascarillas, sin las mínimas condiciones de seguridad, que están expuestos a centenares o a miles de productos químicos y que por supuesto tienen mucha más probabilidad de tener elevadas tasas de cáncer, por ejemplo, ¿verdad?
Hay muchos documentales que manifiestan todo esto que les ocurre a lo que en inglés se conoce como los shipbreakers, ¿verdad? Los desguazadores de barcos. El caso del trabajo infantil, bien estudiado por la OIT, cientos de millones de niños y niñas en el mundo que trabajan, muchos de ellos en condiciones de alto riesgo. El caso del esclavismo, personas que están en una situación básicamente como esclavos, no como esclavos a la vieja usanza, sino como dice Kevin Bales, uno de los estudiosos del tema, esclavos prescindibles, esclavos de usar y tirar. A uno no le puede gustar demasiado esta realidad, pero si uno está en salud pública y quiere conocer algo de la realidad, algo de la verdad, tendrá que saber que en el mundo hay entre 12 y 28, más o menos, millones de esclavos, ¿no? Según Kevin Bales, hay más esclavos vivos hoy que toda la población que fue raptada desde África en la época del comercio de esclavos, en términos cuantitativos, ¿no? En términos absolutos. Los ejemplos también son variadísimos en nuestro trabajo y también en el informe, en el libro que hemos hecho lo documentamos. Les pongo un solo ejemplo. El caso del cacao en África. El 40% del cacao del mundo viene de este cuadradito que tienen aquí, del cacao, que corresponde a un país, Costa de Marfil, que hasta hace muy poco ha estado en una guerra civil de unas tremendas dimensiones, con gobiernos corruptos, con multinacionales que se han aprovechado del trabajo de allí, y donde gran parte del cacao ha sido recolectado por niños y trabajadores informales, casi esclavos, que bajo el control de estas multinacionales, por ejemplo Cargill, han captado el cacao luego es enviado a los países ricos, pongamos por caso a Francia, Inglaterra, Suiza, y las grandes multinacionales del chocolate procesan el cacao y fabrican y venden chocolate, haciéndose pues evidentemente de oro con los beneficios que reporta la venta del chocolate en el mundo, ¿verdad? ¿A quién no le gusta el chocolate? A la mayor parte de gente le gusta el chocolate, que se utiliza como regalo, como múltiples cosas, ¿no? Bueno, dos palabras solo sobre el tema de la precariedad laboral, un tema en el cual Alejandra sabe bien por el trabajo que durante el duro trabajo con una tesis doctoral durante prácticamente 4 años realizó. Nosotros ya en el año 2000 analizábamos la precariedad laboral como un tema de salud pública y nos preguntábamos qué es esto de la precariedad laboral. Eso es uno de los temas que en investigación uno se tiene que preguntar antes que nada. ¿Qué es? ¿Cuál es el concepto que tenemos delante? ¿Cómo defino mi concepto? Eso ocurre con la precariedad, pero podría ser con cualquier problema de salud, ¿eh? Yo podría decir lo mismo, ¿qué es la diabetes? Y entonces rápidamente empezaríamos a tener quizá algún problema, ¿no? ¿Cómo definimos una enfermedad? En este caso la precariedad laboral nos interesaba mucho, veíamos que la temporalidad no era la precariedad, que la fragilidad podía tener elementos ligados a eso, las formas atípicas de empleo, las malas condiciones de trabajo, etcétera, y todo ello dio lugar durante estos años a un programa de investigación que está en curso para entender cómo los trabajadores o la situación de precariedad laboral afecta a la salud y a la salud mental, ¿verdad? Una de las maneras en las cuales se ha estudiado más la precariedad ha sido la inseguridad laboral. Este es un ejemplo, simplemente para decirles, más inseguridad, las flechas, más riesgo de tener problemas de salud o problemas de salud mental. 2 veces más riesgo, 3 veces más riesgo, 4 veces más riesgo, depende. Si eres inseguro crónico, ¿verdad? Pero la inseguridad en términos de investigación no nos satisfacía mucho porque no captura bien la visión estructural de lo que es la precariedad laboral. Y no me entretengo ahora en explicar esto, pero por un tema de tiempo. Otro tema que se ha utilizado mucho para intentar analizar la precariedad laboral, la temporalidad. Tomemos nuevamente el caso de España, que desde luego en el mundo y en Europa es un laboratorio. España durante muchos años ha tenido elevadísimas tasas o porcentajes de temporales, de trabajadores en temporalidad, hasta que llega la crisis económica, tan brutal que está afectando ahora mismo a España, ¿no? Con la crisis hay un descenso rápido de trabajadores con contrato temporal. ¿Por qué? Bueno, porque los trabajadores con contrato temporal pasan al desempleo, ¿verdad?
del 30 y tantos por ciento se reduce al 25%. ¿Eso quiere decir que se ha reducido la precariedad? No, no parece muy lógico, ¿verdad? ¿Y entonces qué es la precariedad? Fíjense la pregunta que antes les he hecho, ¿no? Bueno, la precariedad tiene que ver con factores más estructurales en ese proceso de investigación en el cual les iba contando, con la temporalidad, con la indefensión o la vulnerabilidad, con tener salarios bajos, con tener derechos, pero quizá con tener derechos que tú no puedes ejercer. Si tú tienes miedo en tu trabajo, y eso lo hemos visto en muchos trabajadores precarios, tú a lo mejor tienes derechos, más o menos, pero ¿los puedes ejercer? Bueno, la precariedad laboral, que nuevamente tiene una variabilidad en los datos enormes. Fíjense ustedes que la precariedad laboral en España en el año 2005 era del 48%, la mitad de la población trabajadora. Y eso infraestima la situación real, porque hay una serie de colectivos que no pudimos mirar. Pero fíjense ustedes, 20% si es un hombre trabajador no manual, profesional, español, de más de 30 años, 20%. Si eres una mujer, inmigrante, obrera, joven, 90%. Nada que ver una cosa con la otra, ¿verdad? Nuevamente el tema que antes hemos analizado al pensar los temas ligados con la invisibilidad, ¿no?, de tantos fenómenos. Y eso tiene una relación muy clara con la salud. Más precariedad, peor salud, más precariedad, peor salud mental. Bueno, paso, para acabar mi exposición, a comentar también algo de las causas globales. Esta exposición versa sobre la desigualdad a nivel global, entonces voy a saltarme alguna diapositiva para ir un poquito más rápido. Tenía algún ejemplo, quizá lo podemos tocar más tarde. ¿Qué causas tienen que ver con la desigualdad social y la desigualdad en salud a nivel global? Muchas veces se utiliza la expresión globalización para significar los tiempos que vivimos, ¿verdad? Y muchas veces cuando se habla de globalización, se habla de globalización tecnológica, los cambios en la tecnología. Hoy podemos hablar por internet, por Skype, yo que sé cuántas cosas, con ordenadores, mil cosas que en los últimos años han aparecido y siguen apareciendo con gran rapidez. Pero la globalización también tiene que ver con fenómenos sociales, políticos, económicos que conviene conocer. Les pongo unos cuantos dibujos para su reflexión. El mundo es de quien se lo compre. Países arrollados, países desarrollados. Porque las palabras son muy importantes, pero los políticos lo saben mejor que nadie, desde luego. Economía libre de controles, dice un broker, ¿verdad? Quieren más libertad. Pero ¿qué aficionados son a gobernar lo público los que todo lo quieren privatizar? Y una última, más para los menos, ¿no? Ha habido un aumento brutal de la desigualdad social en los últimos 20 años, como hemos visto al principio de esta exposición. Y eso tiene que ver con lo que globalmente se conoce como las políticas neoliberales. Como dice David Harvey, este geógrafo, en un librito muy recomendable sobre una breve guía, llamado Una breve guía del neoliberalismo, para entender qué es eso del neoliberalismo, qué es eso de las políticas neoliberales, una respuesta a la crisis de los años 70, ¿verdad? Una crisis de acumulación, una pérdida del poder político de la élite. Y eso, además, se reflejó en muchos países. Bueno, uno de los que más claros, y quizá el primero, fue precisamente Chile. Fíjense ustedes en la evolución del índice de Gini, que es una de las maneras de ver la evolución de la desigualdad económica, y cómo la desigualdad fluctúa, se reduce y rápidamente aparece un aumento creciente muy fuerte durante toda la década de los 70, 80 y prácticamente hasta el año 90, ¿verdad? Eso ocurrió en Chile. La historia, nuevamente, si uno no conoce la historia, no entiende lo que ocurrió en el país, no entiende lo que ocurrió también en términos de salud. Pero no solo ocurrió en Chile, ocurrió, por ejemplo, en Inglaterra, bajo Margaret Thatcher. Fíjense ustedes, en los años 80, el brutal aumento de desigualdad entre los ricos y los pobres. O, por ejemplo, ocurrió en Estados Unidos, bajo Reagan y Bush, ¿verdad? Un aumento brutal, lo hemos visto al principio, pero tiene que ver con lo que ahora
les estoy contando y con la relación que tiene que ver con las políticas neoliberales. Las políticas sociales, económicas, son muy importantes para la salud. Que nadie crea que la salud tiene que ver con lo que hace el ministro o la ministra de Sanidad. Eso tiene que ver con la atención sanitaria, es muy importante. Pero ¿qué hacen o qué tienen que ver las políticas de vivienda, las políticas del trabajo, las políticas económicas? Todo esto es decisivo para la salud de la población. Y las personas en salud pública lo hemos de saber, lo hemos de conocer. Y por tanto la atención sociosanitaria, clínica, tener buenos hospitales, tener buenos médicos, tener buena formación, tener buenos recursos, todo esto es muy importante. Pero también es muy importante el otro, el tema de los determinantes sociales que les acabo de contar. Bueno, me voy a acelerar un poquito. Fíjense ustedes, esto es un ejemplo de políticas sociales entre Estados Unidos, comparando Estados Unidos, nuevamente el país más rico del mundo, uno de los más ricos, la reducción de la pobreza después de las políticas redistributivas, muy pequeñita, los países nórdicos, una caída espectacular de la pobreza debido a políticas sociales y de redistribución. Y la pobreza tiene alta correlación con la salud y con la mortalidad infantil. O tomemos otro ejemplo, el caso de la zona o la región de Kerala en la India, una zona donde ha habido políticas sociales y económicas de redistribución, de educación, de salud pública durante años, durante décadas. La comparación de la esperanza de vida en Kerala comparado con el resto del país, con la India, mucho más alto en Kerala. Pero miremos, por ejemplo, las tasas de alfabetización en Kerala, mucho más altas que el resto de la India, pero no solo más altas, sino que hombres y mujeres convergen. Siempre hay, en casi todos los países del mundo, tasas de mejor y mayor nivel de educación en los hombres y en los niños que en las niñas. Otra desigualdad de género, ¿verdad? Que además tiene importancia, desde luego también en la salud. Por tanto, la expansión de la escuela pública, las acciones preventivas, los subsidios alimentarios, las políticas sociales como algo importante. Y acabo con una breve descripción de las políticas o escenarios que tienen que ver con la salud pública, por un lado, pero también con las desigualdades en salud. Este es un gráfico que hizo también nuevamente Jeffrey Rose en su librito de 110 páginas, que cualquier estudiante de salud pública tiene que conocer y tiene que leer repetidamente, yo diría. Yo creo que me lo he leído 22 o 23 veces este libro. Este libro es un clásico, es un librito de muy pocas páginas y que aporta muchas ideas para pensar. Bueno, en este libro Jeffrey Rose decía que si tomamos un factor de riesgo para la salud, por ejemplo la presión arterial sistólica, la alta, y esa es la distribución en una población determinada, supongamos los chilenos o la población de Santiago, por ejemplo, uno puede optar por dos tipos de políticas. Una, que sería la más conocida, la más habitualmente citada, actuar sobre los hipertensos, ¿verdad? Actuar sobre la población de alto riesgo. Eso que habitualmente los médicos realizan. Te viene una persona, tiene la presión elevada, tú intentas diagnosticar, tratar, hacer lo necesario para que esa persona reduzca su presión arterial y por tanto tenga menos riesgo, por ejemplo, de tener un infarto de miocardio. Pero Jeffrey Rose decía que podemos hacer otra cosa, y esa otra cosa es esta curva de la población en la cual hay unos cuantos por aquí que tienen la presión muy baja, estos de aquí que tienen la presión muy alta y luego el promedio, ¿verdad? Esta curva normal, esta distribución de la curva normal, tan temida por los estudiantes, ¿verdad? Por otra parte, podemos hacer un cambio poblacional y mover toda la curva. Y si quieren podemos comentar un poco esto, porque esto no es algo obvio. Uno tiene que estudiar un poco de epidemiología social y salud pública para entender este fenómeno, ¿verdad? El cambio poblacional mediante políticas, qué sé yo, pues por ejemplo políticas incentivando el aumento del precio del tabaco o haciendo otro tipo de políticas que tengan este componente general en lugar de la del alto riesgo. Bueno, con esto en la cabeza, nosotros este año hemos publicado un artículo donde más o menos intentamos hacer incidencia en la doble visión, la salud pública y la desigualdad en salud. Y uno se puede imaginar distintos escenarios, que no voy ahora a repetir aquí,
o a explicar aquí, pero que tienen que ver con políticas sociales, educativas, laborales, sanitarias, etcétera, que cambien la curva de la distribución de un problema de salud en la población de una manera o de otra. Y uno de los ejemplos puede ser, por ejemplo, este que tienen aquí, el caso del tabaquismo en Inglaterra, un ejemplo muy característico. El caso del tabaquismo en Inglaterra, aquí lo tienen en este gráfico reflejado. Entre el año 61 y el año 91 en Inglaterra, el porcentaje de fumadores, repito algo que ya hemos visto durante la sesión, ¿no? ¿Quién fuma? ¿Las mismas clases sociales tienen la misma probabilidad de fumar? No. En Inglaterra fumaban más los grupos más desaventajados, los más pobres. Los más ricos fumaban menos. Los más ricos están aquí, los más pobres están aquí. Igual ocurría con las mujeres, pero cuando pasan los años y se empiezan a hacer campañas antitabáquicas, ¿verdad?, lo que ocurre es que van dejando de fumar todos los grupos sociales, pero fijémonos en lo que ocurre. Los grupos que fumaban más dejan de fumar, pero los grupos que fumaban menos dejan de fumar mucho más. Los más ricos dejan de fumar mucho más. ¿Resultado? El resultado es que si aquí había esta desigualdad, ahora, 30 años después, hay esta desigualdad. Han aumentado las desigualdades, a pesar de que desde el punto de vista de salud pública todos han mejorado, ¿verdad? Y por tanto, esa es la descripción de este gráfico que tienen aquí. La curva roja se ha traducido en una curva como la azul, de tal manera que la población ha mejorado, pero han aumentado las desigualdades. Hemos ganado algo, pero hemos perdido algo. Solución ideal, la que tenemos aquí abajo, la más difícil de todas: lograr que aumente o que mejore la salud de toda la población, la salud pública, que eso es la salud pública, que no conviene confundir con la sanidad pública. La salud pública es la salud colectiva, la salud de todos y de todas, ¿verdad? Eso es la salud pública. Y también tenemos ejemplos, por tanto, de programas con la atención sanitaria, con dejar de fumar, pero con prioridad para algunos grupos por encima de otros y demás, de tal manera que el logro se pueda conseguir. Mejora, repito, mejora de la salud pública y reducción de las desigualdades en salud. Bueno, y ahora sí, acabo con 3 frases para la reflexión de todos vosotros. Vivimos y aceptamos una sociedad incapaz de saber cuál es el valor de la vida humana, nos escribía John Berger, este magnífico escritor inglés que vive en Francia, ¿no?, y que es un poeta, un escritor, pintor muy agudo en sus reflexiones. Vandana Shiva, esta física hindú muy activa en los movimientos sociales y ecologistas en la India, decía o dice: a menos que los pobres del mundo se movilicen para ser escuchados, su situación no cambiará. Y podemos acudir al clásico de la salud pública, quizá el más conocido, Rudolf Virchow, cuando decía lo siguiente, decía: la mejora de la medicina alargará la vida humana, pero la mejora de las condiciones sociales, decía Virchow en 1800, años 40 del siglo XIX, la mejora de las condiciones sociales permitirá lograr ese fin más rápidamente y con mayor éxito. La receta se puede resumir así: democracia plena y sin restricciones. Bueno, muchas gracias. Queda algo de tiempo para algunas preguntas. Tenemos un micrófono, si quieren.